Cuando el guardián despierta. En un mundo donde los pueblos dormían tranquilos, existía una antigua leyenda. Cuando el mal se levante y no quede nadie para defender, el guardián despertará. Nadie sabía quién era, ni cuándo aparecería. Solo sabían que cuando lo hacía el mal temblaba. Era una figura alta, silenciosa, de ojos que brillaban como brasas en la niebla. Nunca hablaba. Solo aparecía cuando alguien inocente estaba en peligro. Cuentan que llegó en la noche en que el bosque fue tomado por ladrones de sueños. Cuentan que esa noche las sombras huyeron y que un niño lo vio, solo uno. Ahora el niño ya es viejo y está por contar la historia, la verdadera. La noche en que el guardián despertó y cagó a trompadas al miedo. El anciano vivía solo, al borde del bosque. Nadie sabía su nombre, solo que cada noche dejaba encendida una lámpara junto a la ventana, como si esperara algo, o a alguien. Los niños del pueblo decían que hablaba con los árboles, que conocía historias que nadie más recordaba, y que cada tanto miraba al cielo y susurraba: falta poco. Aquella noche, el viento cambió. Una bruma espesa bajó desde las montañas, y los animales callaron. El anciano encendió la chimenea. Se sentó en su vieja silla de madera y dijo en voz baja: «Está por comenzar». Aquella noche, el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Ni los búhos cantaban, ni las hojas se movían, solo el crujido de una rama, y luego otra, y otra más. Desde la niebla, figuras comenzaron a tomar forma. No eran animales, no eran humanos, eran los ladrones de sueños. Caminaban sin dejar huellas, sus rostros ocultos por máscaras negras. En sus manos llevaban sacos vacíos, pero sus ojos brillaban como cuchillas. Iban de casa en casa, no robaban oro, ni comida, robaban las ideas, los recuerdos felices, los deseos, y cada vez que salían de una casa, alguien olvidaba cómo reír. El pueblo no entendía qué pasaba. Nadie podía defenderse. Nadie recordaba por qué debía resistir. Salvo el anciano. Él no tenía miedo. Se puso su camisa de leñador, ató las botas, tomó su bastón, aunque apenas lo necesitaba, y con la lámpara en mano, caminó hacia el bosque. «Ya no se trata de mí», dijo. «Se trata de que vuelva». La niebla lo tragó. Y entonces el suelo tembló. Muy lejos se oyó un golpe seco, como un trueno en el pecho del mundo. El guardián acababa de despertar. La niebla era espesa como sopa vieja. El anciano apenas podía ver su bastón, pero en el aire algo se agitaba, y entonces se oyó el primer grito. Un ladrón de sueños salió volando como trapo sucio. Otro quiso correr, pero una sombra lo alcanzó, y se escucharon las trompadas, secas, pesadas, de esas que tienen historia. El guardián había vuelto, alto como un roble, barba salvaje, camisa roja de leñador y brazos como ramas gruesas. No decía nada, nunca decía nada. Sus puños eran su idioma. El anciano no podía creerlo. No era una visión, era él, el mismo que había visto de niño cuando nadie le creyó. Ahora estaba ahí de nuevo, frente a sus ojos gastados, como si el tiempo diera la vuelta. Los enemigos caían uno a uno, las sombras huían, las artes oscuras no funcionaban. El guardián no soñaba, él recordaba cada injusticia, cada llanto escondido, cada niño olvidado. Todo eso ardía en sus puños. En un momento, uno de los atacantes logró apuñalarlo, pero el guardián ni parpadeó. Solo levantó el puño y lo mandó a volar de una trompada. El anciano lo miraba con lágrimas, no de miedo, sino de memoria. Era él, el de su infancia, el que nadie más vio, el que ahora había vuelto es por todos. Cuando todo terminó, el guardián se giró hacia el pueblo. Su mirada por un instante fue suave, como la de un padre que dice, «Ya está». Luego dio media vuelta, entró al bosque
y desapareció entre la niebla como un sueño que no quiere despertar. Pero en el suelo quedaron sus huellas, profundas, firmes, como un mensaje. Estuve aquí y volveré. El regreso del guardián. Muchos pensaron que el guardián era solo un cuento, que aquella historia del viejo era pura fantasía. Pero el mal nunca duerme tanto tiempo. Una noche, el cielo cambió de color. Las estrellas desaparecieron y en el aire se empezó a sentir un susurro. Soñar ya no es seguro. Habían vuelto. Pero esta vez no eran solo robasueños. Eran los tejedores de pesadillas, seres que no solo robaban sueños, sino que sembraban miedo en su lugar. Oscuros, con manos largas como ramas secas y ojos vacíos. El viejo, ese niño de la historia, ya lo sentía venir. Pasaba las noches despierto, mirando hacia el bosque, esperando. Hasta que un día, la niebla volvió. Pero esta vez, nadie más lo recordaba. Los niños ya no creían en cuentos, y los grandes estaban ocupados, atrapados en sus propios miedos. Él fue el único que salió a buscarlo. Caminó entre los árboles con su linterna temblando, guiado solo por el recuerdo de aquella noche. Y cuando ya no quedaba esperanza, lo vio. Primero, una huella en la tierra. Luego, una figura entre la niebla. Y finalmente, los ojos, las brasas encendidas. El guardián estaba de vuelta, pero esta vez había cambiado. Su barba era más larga, sus manos más grandes, y en su espalda ya no llevaba hacha. Llevaba un tronco entero. ¿Volviste?, preguntó el viejo con lágrimas. El guardián no respondió, solo asintió, y dio el primer paso. Los tejedores de pesadillas sintieron el golpe en el viento antes de verlo venir, y el bosque volvió a rugir. La batalla empezó en silencio. El guardián se movía entre los árboles como un viento viejo. Los tejedores lo rodeaban, flotando, con sus manos filosas y susurros venenosos. Uno intentó atacarlo desde arriba, pero recibió un troncazo que lo mandó directo a soñar con arcoíris por 100 años. Otro le tiró una sombra como lanza. El guardián la rompió con el pecho. Las raíces del bosque se movían bajo sus pies. Los árboles se inclinaban para ayudarlo. El guardián no estaba solo. El bosque lo reconocía. Y desde una roca, escondido entre ramas, un niño lo miraba. Tenía unos 8 años, cara de curioso y miedo mezclado. Era el nieto del viejo. Él no creía en cuentos, hasta ahora. Cuando una criatura lo vio y se acercó, el guardián giró la cabeza. Sus ojos de brasa se encendieron más fuerte, y con un solo salto, aplastó la sombra contra el suelo como si fuera una bolsa de papas podridas. El niño no gritó, solo lo miró, con asombro. Ahí, el guardián lo miró por primera vez, y asintió, como si dijera, «Te vi, recordá esto». La batalla duró toda la noche. Cuando el sol salió, solo quedaron marcas quemadas en la tierra, y en el centro, una huella nueva, más profunda, más pesada. El viejo y el niño volvieron juntos a casa. Ninguno habló en el camino. Pero esa misma tarde, el viejo sacó de un cajón una caja de madera. La abrió frente al niño. Adentro había una rama antigua, un pedazo de la barba del guardián, o eso decía él, y un libro, sin palabras, solo con la marca de una huella. «Ahora vos sabés la verdad», le dijo. «No es solo una historia, y algún día puede que vos seas el que despierte». El niño no respondió, solo puso la mano sobre el libro, y en ese momento, una brasa se encendió en sus ojos. Esa noche el niño no pudo dormir. Sentía un cosquilleo en las manos, como si algo lo empujara a moverse. El libro sin palabras seguía sobre su mesa de luz, y cada tanto, la tapa parecía emitir un pulso leve, como el latido de un corazón muy antiguo. Al día siguiente el viejo ya lo esperaba con una mochila. «Hoy empieza», dijo, «pero no como crees». Caminaron durante horas, atravesando el bosque por un sendero que nadie más parecía ver. Las hojas se abrían solas, las ramas se corrían, y el aire olía a tierra mojada mezclada con fuego.
Llegaron a un claro. En el centro, un árbol gigante, quemado por la mitad, con raíces que salían como venas retorcidas. «Acá fue donde lo vi la primera vez», dijo el viejo, «donde él me miró y me dejó vivir». El niño se acercó. Cuando tocó la corteza, una chispa lo recorrió entero. Vio flashes, el guardián golpeando sombras, el bosque llorando, las raíces gritando, todo en un segundo. Y al soltar el árbol, cayó de rodillas. «No todos resisten la memoria del bosque», dijo el viejo, «pero vos la escuchaste. Esa noche acamparon ahí. El fuego apenas alumbraba, pero los sonidos del bosque se sentían más vivos que nunca. Ramas que crujían sin romperse, búhos que murmuraban en vez de ulular, y un río que parecía cantar nombres al pasar. «¿Quién fue el primer guardián?», preguntó el niño. El viejo miró el fuego. «Nadie lo sabe. Algunos dicen que fue el primer árbol que caminó, otros que fue un hombre que se cansó del miedo, pero siempre aparece uno. Cuando el bosque llama, alguien responde. Y si no quiero, entonces el bosque elegirá a otro, pero nunca deja de elegir». El niño miró sus manos. Una pequeña llama se movía entre sus dedos, sin quemar. Era suave, cálida, como una promesa. «¿Qué pasa si acepto? Entonces ya no serás solo un niño, serás parte del bosque, y cuando llegue el momento tendrás que pelear». El niño miró al cielo. Una estrella brillaba donde antes no había nada, y en su pecho la brasa crecía. El viejo lo despertaba antes del sol, cada día. «El guardián no duerme cuando el mundo tiembla», decía. El chico corría con piedras atadas a los tobillos, subía colinas con troncos al hombro, y se sumergía en el río helado hasta que el cuerpo le dolía. Aprendió a trepar árboles sin manos, usando solo los pies. Aprendió a caer sin romperse. A veces, debía quedarse horas en silencio absoluto, meditando con los ojos vendados, mientras el viejo lo rodeaba con ramas encendidas que crujían. Si se movía, las chispas lo quemaban. «¿Esto es pelear?», preguntó un día frustrado. «Esto es no morir», respondió el viejo. El entrenamiento no solo le forjaba los músculos, también le apagaba el miedo. Aprendía a resistir, a esperar, a escuchar, pero aún así el chico no confiaba. Cuando el viejo le dijo, «Ya podés elegir cómo defenderte», él fue derecho a las armas. Eligió una lanza de madera oscura, un cuchillo de piedra, una vieja cadena oxidada que aún tenía sangre seca. «Sin armas soy solo un chico», dijo. «El guardián no elige las armas», murmuró el viejo. «Las armas eligen al débil». Pero el chico no escuchó. Pasaron días. El bosque no hablaba. El pueblo temblaba de frío y la leña se acababa. Entonces el chico tomó un hacha pesada. «Ya no quiero esperar. Voy a hacer algo útil». Se internó en el bosque, cortó ramas, cargó troncos. Sintió orgullo por ayudar, y mientras su respiración humeaba en el aire frío, algo cambió. Las hojas dejaron de sonar, los pájaros callaron, y las sombras llegaron. Eran 3, altas, flacas, sin rostro, parecían hechas de humo y piel estirada. Sus dedos eran largos y dejaban rastros oscuros en la tierra. Lo miraban como si ya estuviera vencido. El chico corrió al claro. Sus armas estaban ahí. Se preparó. La batalla había llegado. El primero de los seres saltó hacia él con un chillido agudo, las manos como garras. El chico se afirmó, sostuvo la lanza con firmeza y atacó. La punta de madera se clavó en el torso de la criatura, pero no hubo sangre, solo humo. La criatura chilló y con un movimiento seco partió la lanza como una rama seca. El chico retrocedió. Sacó el cuchillo. Intentó cortarle la pierna a la segunda sombra. Lo atravesó, sin herirla. El cuchillo se partió en su mano, dejando la empuñadura temblando. La tercera figura se acercó lentamente, caminando como si disfrutara la espera. El chico buscó la cadena. La lanzó. Se enredó en una rama y tiró con fuerza, haciendo caer hojas. Pero no a la criatura. Las 3 lo rodearon. El corazón le latía como un tambor de guerra.
El sudor le caía en los ojos, y por primera vez sintió que no podía ganar. «No tengo nada», murmuró. Entonces miró sus manos, duras, agrietadas, las que habían sangrado tantas veces en el entrenamiento, las que habían roto piedras, trepado árboles, soportado el hielo. Recordó la voz del viejo. «No peleas con el cuerpo, peleas con lo que no se rompe cuando todo lo demás cae». Cerró los puños, se irguió, respiró profundo. La primera sombra vino a golpearlo. El chico giró la cadera y con un grito lanzó un puñetazo al centro de su pecho. La criatura estalló en humo. La segunda se lanzó. Él saltó y con el talón le partió el cráneo. Otra nube negra. La tercera se detuvo. Dudó. El chico caminó hacia ella. «Yo no soy un guerrero», dijo. «Soy el que queda cuando nadie más puede». Golpeó. No con furia, sino con certeza. La última sombra cayó sin hacer ruido. Entonces algo brilló en su piel, una marca en el pecho, como una llama dibujada en carne viva. Ardía, pero no dolía. La voz del viejo llegó desde atrás. «Ahora lo sabes». «¿Qué soy?», preguntó el chico sin girarse. «El cuerpo del guardián. El alma vieja ya se fue, y vos sos el que quedó, el elegido, el que puede usar su fuerza sin perderse en ella». El chico miró sus manos. Ya no temblaban. «¿Y ahora? Ahora a cortar más leña. El pueblo aún tiene frío». El bosque estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora era un respeto pesado. Los árboles no crujían, los animales no corrían. El viento parecía esperar algo. El viejo y el chico regresaron al claro. Allí, en medio de un tronco partido por un rayo, estaba clavada el hacha. No era una hacha común. Tenía una hoja gruesa, negra, con vetas rojas como sangre seca. El mango estaba envuelto en cuero antiguo y tenía tallada una inscripción que nadie ya podía leer. «Este no es un arma», dijo el viejo. «Es un pacto». «¿Un pacto con qué?», preguntó el chico. «Con el miedo, con el fuego, con la tierra». Cuando el primer guardián cayó, este hacha quedó clavada, esperando a su nuevo dueño. El chico la tomó. Pesaba más de lo que parecía, pero no le costó levantarla. Sintió un tirón en el pecho, como si la llama que llevaba adentro ahora también ardiera en la hoja. «¿Ahora soy el guardián?». «Ahora sos la chispa», dijo el viejo. Pero el incendio todavía no vino. Esa noche el suelo vibró. Primero fue como un suspiro, luego como un rugido lejano, y después la tierra tembló. Las casas del pueblo crujieron, los perros aullaron, y el cielo se volvió rojo. El chico se levantó. El viejo ya estaba de pie. «¿Qué es eso?». «Lo que viene por vos». Del bosque emergieron figuras, pero distintas a las sombras anteriores, más grandes, más sólidas, como bestias hechas de humo petrificado. Y al frente de ellas caminaba una silueta distinta. Era alta, tenía capa. Su rostro estaba cubierto por una máscara de hueso, pero su voz era humana. Pensé que el viejo ya se había muerto. El chico sintió que algo lo apretaba por dentro. El viejo se puso delante. «No sos bienvenido». «Tampoco lo era la muerte, y vino igual», dijo la sombra. El chico levantó el hacha. Quiso hablar, pero la voz no le salía. «¿Quién es él?», preguntó al viejo. «Fue el que mató al primer guardián». La criatura se rió, pero sus ojos no. «Y ahora vine a terminar el trabajo». Las bestias avanzaron sin piedad. Eran 6, cada una más grande que el chico, cubiertas de humo sólido y huesos negros como carbón. Pero no era el tamaño lo que daba miedo, era el silencio. No gruñían, no chillaban. Venían a matar, sin palabras. El chico respiró profundo y sostuvo el hacha. El viejo ya no estaba junto a él, solo quedaban sus pasos alejándose entre los árboles. Esta pelea era suya. La primera bestia saltó. Él giró, como había aprendido, y cortó en diagonal. El hacha partió al monstruo en 2 mitades que se evaporaron como vapor.
pero la segunda lo embistió por el costado. El chico voló y rodó en el barro. Escupió sangre. Se levantó. «No soy de piedra, pero me puedo romper muchas veces», dijo con una sonrisa rota. Las otras llegaron. Golpes, garras, mordidas. El chico respondió con fuerza, con rabia, con instinto. Cortó a una, pateó a otra, pero las sombras eran muchas, y él empezaba a flaquear. El hacha brilló y se rajó, una línea roja como una herida en el metal. La siguiente bestia saltó. El chico usó el mango como lanza, y este estalló en astillas. Quedó de pie, con nada en las manos. Nada, excepto lo que siempre tuvo, sus puños. La ruina de pie entre los árboles lo miraba en silencio. «Ahora entendés», dijo. El chico gritó, no con miedo, sino con furia, y avanzó. Golpeó con la derecha. La mandíbula de una criatura se desarmó como barro. Giró y clavó el codo en el pecho de otra. El crujido fue seco. Las sombras comenzaron a temblar. Una a una las destruyó, no con armas, sino con su cuerpo. Era como si cada fibra de su piel supiera qué hacer. Cuando la última cayó, el chico quedó solo, jadeando. Su ropa hecha harapos, las manos ensangrentadas, el pecho marcado por la llama viva. La ruina dio un paso. «Tenés fuego, pero no sos fuego. Todavía no. ¿Qué querés? Ver si ardés o si te apagás cuando sople el viento». Y desapareció. El viejo regresó al amanecer. Lo encontró dormido, sentado entre las cenizas de la batalla. «Sobreviviste». «Ganamos», dijo el chico. «No». «Sol». El viejo no dijo una palabra. Solo caminó. El chico, aún dolorido, lo siguió. Pasaron un río helado, cruzaron raíces gigantes que crujían como huesos, y llegaron al claro. No había nada. Y al mismo tiempo, todo. Era un círculo perfecto, tallado por el tiempo. Árboles viejos lo rodeaban como columnas. En el centro, una roca partida, como si un rayo la hubiese tocado. «Acá entrenaban los guardianes», dijo el viejo. «Los verdaderos, los que no usaban corona ni espada. Solo cuerpo, solo verdad». ¿Y qué hacían? Se dejaban golpear. El chico lo miró, confundido. «¿Cómo?» «Sentí esto», dijo el viejo, y golpeó el suelo con el bastón. Un zumbido se levantó. El aire cambió. Del bosque, como si lo hubieran estado esperando, empezaron a surgir ramas. Troncos que se movían, piedras que temblaban. El bosque golpeaba. El chico esquivó por reflejo una raíz que se alzó como látigo. Otra lo hizo caer. El piso mismo intentó tragarle los pies. «Esto no es entrenar», gritó. «Sí lo es, porque el enemigo no siempre tiene cara», dijo el viejo, sentado como si nada pasara. Durante horas, el bosque lo empujó, lo tumbó, lo humilló. Pero el chico no paró. Aprendió a leer el movimiento de las ramas, a escuchar los pasos de los troncos, a no usar la fuerza, sino fluir. Al segundo día ya no gritaba, solo respiraba. Al tercero, golpeaba con precisión. Al cuarto, dormía parado, con los músculos tensos como los de un animal en guardia. «¿Qué me está haciendo esto?», preguntó una noche. «Te saca lo que no sos y deja lo que sí». El viejo le enseñó a usar su centro, su peso, su aliento, a golpear con los nudillos y con la mirada, a leer el peligro como quien huele humo antes de ver el fuego. El chico dejó de hablar, empezó a sentir. Una noche soñó con los puños del guardián antiguo, 2 montañas de carne y poder. Cuando despertó, los suyos ya no eran los de antes. Y entonces el bosque se detuvo. Silencio. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora, el bosque ya no te entrena. Ahora te respeta». Volvió caminando, con el hacha colgada al hombro y el silencio colgado del pecho. No había cantos de pájaros, solo el crujir de sus pasos sobre el barro. El mismo camino que antes parecía eterno, ahora le quedaba chico. El bosque se abría ante él, no por miedo, sino por respeto. El pueblo lo vio llegar desde lejos. Primero los niños lo señalaron. Después, las madres se asomaron por las ventanas,
como quien escucha una tormenta que aún no cayó. Finalmente, los hombres salieron con los ojos entrecerrados, algunos con asombro, otros con duda, pero todos sentían algo. No era el mismo chico que se había ido. Él no habló, solo dejó el hacha junto al fuego común, se sentó en la piedra más grande, donde se contaban las historias, y cerró los ojos. Una anciana se acercó. Le dejó una taza caliente entre las manos. Él agradeció con un leve gesto. ¿Y el viejo?, preguntó alguien. Él miró hacia el bosque, pero no dijo nada. El viejo se había ido sin aviso. Solo dejó clavado en un tronco a la entrada del pueblo un trozo de madera marcado con el símbolo del guardián, un puño sobre una espiral. Ese símbolo ardía. Parte 7. La llegada de la ruina. La amenaza aparece. Esa noche no hubo estrellas, solo una niebla espesa, pegajosa, que no venía del frío, sino del olvido. La gente durmió intranquila, y a la medianoche exacta se oyó el primer grito. No fue humano. Los robasueños habían vuelto, pero no eran los mismos, ya no eran sombras, ahora tenían forma. Cuerpos torcidos, bocas donde no debían, ojos en lugares imposibles. Caminaban como bestias y olían como pesadillas viejas. La niebla no era niebla, eran ellos. La gente corrió, se encerró. El fuego del pueblo se apagó sin razón. Las antorchas no prendían. El aire se volvió más espeso con cada segundo. El chico se levantó, sus músculos tensos. El cuerpo sabía lo que venía antes que su mente. Agarró la espada más cercana. No era suya, pero servía. Corrió hacia el grito y los vio. Bestias altas como casas, otras pequeñas pero veloces. Una familia Stab. Quedó solo, sin armas, rodeado por el olvido que tomaba forma. La bestia más cercana abrió una mandíbula vertical, de arriba a abajo, y dejó caer un chorro de baba espesa sobre el suelo. Donde caía, la tierra se secaba. El mundo se pudría a su paso. El chico dio un paso atrás. Otro lo encerró por la derecha escupiendo humo. Sus brazos parecían fémures humanos soldados con raíces. Su torso era una jaula de huesos que se abría y cerraba, como si respirara con dolor. Entonces lo recordó. El viejo. Aquel entrenamiento extraño. La vez que le dijo: no hay arma más peligrosa que un cuerpo que se entregó entero, ni filo más filoso que un puño con causa. Y también recordó el día en que, cansado de esperar al enemigo, abandonó sus armas y fue a buscar leña para el pueblo. El fuego también es defensa, pibe, le había dicho el viejo. Un guardián no espera la guerra, la calienta. Fue en uno de esos viajes que sintió algo moverse. Corrió con el hacha, sin miedo, solo con fuego, y ese día salvó a una niña atrapada en raíces vivas que querían llevársela. Y al terminar, el viejo lo miró y murmuró: ahora sí, entendiste para qué naciste. De golpe, su respiración cambió. Ya no jadeaba. Los monstruos se movieron. Él también. Uno se abalanzó, girando como una peonza hecha de tendones. El chico esquivó por milímetros y le plantó un golpe al centro del pecho. El cuerpo entero del monstruo se quebró como vidrio caliente. No quedó nada. El siguiente quiso atraparlo desde abajo. El chico saltó, giró en el aire y descargó una patada que hundió al enemigo contra la tierra. El piso se abrió como si hubiera caído un árbol milenario. La gente desde las casas apenas se animaba a mirar, pero lo que veían era un guardián. Él no gritaba, no hablaba, solo avanzaba. Uno por uno, algunos monstruos huyeron, otros se fusionaron. Se volvieron más grandes, más oscuros. El aire se cargó. Las puertas se quebraban sin tocarlas. Las memorias felices de los aldeanos desaparecían. Las criaturas devoraban los recuerdos. No les tengas miedo, gritó el chico por primera vez. Se golpeó el pecho, 2 veces, como hacía el viejo, y volvió a pelear. Los puños ya no eran manos, eran promesas, sus piernas, truenos, y en cada golpe, una parte del bosque lo acompañaba. Cada árbol que había tocado, cada bicho que había oído,
cada silencio que había respetado. Todo estaba en sus huesos. Y por eso, sus huesos no se rompían. Cuando el último monstruo cayó, la niebla retrocedió. Pero no era el final. Desde el centro de la niebla, caminando con calma, apareció él. El chico lo vio acercarse. Era igual. Misma altura, misma mirada profunda. Pero había algo podrido en él, como si el tiempo le hubiera escarbado por dentro y dejado solo rabia. No todos los guardianes se apagan, dijo el viejo, apareciendo de entre la niebla herido. Algunos se pudren. El chico no entendía. Su cuerpo aún ardía por la batalla. El corazón le retumbaba como un tambor de guerra. ¿Quién es? El primero, dijo el viejo con los ojos tristes. El que falló, el que dejó que el miedo se le meta en el pecho y nunca salió. La ruina sonrió. No soy un error, soy la evolución, la pureza del poder, el fin del ciclo. Y se lanzó. El golpe fue tan fuerte que el chico voló varios metros, estrellándose contra una roca. No murió, pero sintió que su pecho se partía. ¿Eso es todo lo que tenés, sucesor?, escupió la ruina. No sos nada sin rabia. El fuego te va a consumir si no lo dirigís. El chico se levantó, sangre en la boca. Recordó las palabras del viejo cuando le dio la primera lección. No ganás cuando golpeás más fuerte. Ganás cuando no necesitas golpear para seguir de pie. La ruina atacó otra vez. El chico esquivó. Se movía más lento que antes, pero más firme. No quería pelear como un animal. No quería ser una versión rota del viejo, ni del miedo, ni de sí mismo. Yo no soy vos, le dijo al guardián oscuro, y no soy el viejo. Entonces no sos nada, gruñó la ruina. Y ahí vino todo, una secuencia de golpes imposibles. El aire crujía con cada puñetazo. El chico bloqueaba, respondía, caía, se levantaba. Cada hueso le dolía, pero cada vez que la ruina creía tenerlo, él no respondía con rabia, respondía con claridad, con causa. Entonces, algo cambió. El chico dejó de esquivar y abrió los brazos. ¿Qué haces?, dijo la ruina, dudando. Terminar lo que empezó el primero. Lo dejó venir. El golpe de la ruina fue directo al pecho, pero no pasó nada. El chico no cayó. En cambio, puso su mano en el pecho del enemigo y susurró: te devuelvo todo lo que perdiste. Una luz salió de su mano. No era magia, era memoria. La primera hoguera, el primer árbol, la primera promesa que un guardián hizo. Defender sin odiar. La ruina gritó, se dobló y lloró. Por un instante volvió a ser un hombre. El chico lo abrazó, y cuando cayó al suelo, desvanecido, el bosque suspiró. El viejo se acercó tambaleante. No hacía falta ganar con más fuerza, solo había que recordar. El chico no dijo nada. Se quedó ahí, con el cuerpo del enemigo en brazos y los aldeanos saliendo de sus casas por primera vez en años, viendo cómo la niebla por fin se rompía. Horas después, el viejo habló con él por última vez. Ya no hay más entrenamiento, pibe. ¿Y ahora qué hago? Lo mismo que hiciste cuando te fuiste por leña. Ayuda, hasta que vuelva a hacer falta pelear. Y si no hace falta, mejor. El chico asintió. El hacha se convirtió en herramienta, sus puños en leyenda. Pero cada noche, mientras el fuego ardía en el centro del pueblo, alguien vigilaba en silencio desde los árboles. No hablaba, solo esperaba, porque si algún día el mal regresaba, el nuevo guardián también lo haría. Pasaron los años, tantos que las casas del pueblo ya no crujían. Los árboles crecieron en paz, sin tener que esconder sus raíces, y la historia del guardián se volvió cuento. Pero algunos cuentos no se duermen, solo esperan. Una noche de invierno, un niño se acercó al fuego. Tenía las mejillas rojas por el frío y los ojos bien abiertos, como si buscara algo más allá del calor. «Abuelo», preguntó, «¿es verdad que antes había monstruos?» El viejo sonrió. Sus manos ya temblaban, pero el brillo en sus ojos seguía intacto.
¿Quién te dijo eso? Mi hermana dice que no existen, que los inventás para que no salgamos al bosque de noche. El abuelo se rió, suave. ¿Y vos qué pensás? Que existieron, que todavía pueden volver, pero que hay alguien que los hace huir. El viejo miró al fuego un buen rato. Después, con voz baja, como si temiera que las llamas lo escucharan, dijo: una vez vi a ese alguien. No era un héroe de capa ni un mago con varita. Era un tipo con barba, callado, que daba miedo sin querer. ¿Qué hizo? Le ganó al miedo mismo. Y no lo hizo con espadas ni con gritos. Lo hizo con leña, con abrazos, y cuando tocó pelear, lo hizo con los puños, no porque fueran más fuertes, sino porque eran suyos, porque era el elegido. El niño abrió más los ojos. ¿Y lo conociste? Claro que sí, dijo el abuelo, y me entrenó. Un poco. ¿Dónde está ahora? El viejo miró hacia el bosque. Una brisa movió las hojas como si alguien respirara desde los árboles. Está donde tiene que estar. El niño se quedó en silencio. Miraba el fuego, pero ya no pensaba en el calor. Pensaba en lo que había más allá de la niebla. Esa misma noche el niño salió del pueblo. No dijo nada. Solo dejó una nota. Si algún día vuelve el mal, quiero estar preparado. Quiero entender. Quiero saber cómo se cuida algo sin odio. Se internó en el bosque. La luna estaba alta. El frío mordía, pero el niño no temblaba. En algún lugar, muy lejos, el guardián lo vio. Sonrió desde la sombra, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo. En la lejanía un fuego nuevo se encendía, una nueva historia empezaba. Fin o comienzo.